Entonces vamos a arrancar con este ejercicio, que es un poco el que habíamos empezado la vez pasada. Tenemos estas dos transformaciones lineales, que nos las dan definidas en una base. A la clase pasada la subí a YouTube. Les puse el link en el foro que se llama Materiales Generados en las Clases. Pero ahí está. Bien, entonces tenemos estas dos transformaciones que nos las dan definidas en una base, y después nos piden encontrar la matriz asociada T más S de la base A en la base B, y después la matriz asociada de 3 por T de la base A en la base B. Bien. Entonces yo el lunes les había propuesto como que tomar estas bases, la base que estaba por el 3,5 y por el -1,2, y después la base tomada por el 8,1 y el -1,-5, y escribir la matriz asociada en esa base y después hacer un cambio de base. Ahora no sé si de repente esa es la forma más rápida. De repente podemos directamente ver de agarrar estos vectores, calcular el transformado y después ver sus coordenadas en esta base, sin pasar por el cambio de base. O sea, al final va a ser igual como hacer un cambio de base, solo que medio escondido. No sé cómo prefieren hacerlo. Está, por el segundo método, me parece bien. Creo que eché a alguien. Bueno, está bien. Entonces vamos a calcular primero la matriz asociada T de A en B y después la matriz asociada de S de A en B. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscamos la matriz asociada T de la base A en la base B. Entonces lo primero que precisamos es el transformado de 1, 2. Entonces, ¿cómo podemos calcular el transformado de 1, 2 sabiendo estos dos transformados? Podemos describir el 1, 2 como combinación lineal de estos dos, y después, ahí está, descomponemos el 1, 2 como algo por este más algo por este, y después usamos que T es lineal para encontrar la imagen. Entonces, lo que queremos hacer es escribir 1, 2 como algo, vamos a ponerle alfa, por el 3,5 más beta por el -2,1. Y acá está como escondido un poco el cambio de base. Entonces, si desarrollamos esto nos va a quedar 3 alfa menos 2 beta, y después 5 alfa más beta. Entonces, si estos dos vectores son iguales, tienen que ser iguales coordenada a coordenada. Entonces esto nos va a quedar que 3 alfa menos 2 beta es igual a 1, y después que 5 alfa más beta es igual a 2. Entonces vamos a escribir la matriz ampliada de esto, lo escalarizamos. Esto nos va a quedar 3 menos 2, 1, después 5, 1, 2. Y ahora, de repente podemos hacer la primera fila por 5 y la segunda por 3, así nos queda 15 y 15, y es un poco más cómodo para escalarizar. O si no, también podríamos escalarizar para arriba, tipo hacer la fila 1 más 2 por la fila 2, y ahí nos quedaría un 0 acá y podemos despejar el alfa. Vamos a hacer eso, creo que es un poco más rápido. Entonces vamos a dejar la fila 2, la dejamos tal cual, y acá vamos a hacer la fila 1 más 2 por la fila 2. Así nos sacamos el coeficiente este de acá que corresponde a un beta. Entonces si hacemos fila 1 más 2 fila 2, esto nos va a quedar 3
más 2 por 5, o sea, 13. Y después vamos a tener menos 2 más 2, pero queríamos 0. Y después 1 más 4, 5. Entonces ahí nos va a quedar que 13 alfa es igual a 5, y después que 5 alfa más beta es igual a 2. Entonces de acá tenemos que alfa es igual a 13 entre 5, y después acá nos va a quedar que, al revés, sí, 5 entre 13. Vamos arriba. Y después acá nos va a quedar, creo que me emocioné y quería cancelar el 5, por eso lo hice al revés. ¿Verdad? No hay suerte. Entonces acá nos va a quedar 25 entre 13 más beta igual a 2. O sea que beta va a ser 2 menos 25 entre 13. Está súper amigable. Y no sé si poner esto todo en el mismo... Uno entre 13 está. 1 entre 13. Bien. Entonces ahora sí, ya tenemos los coeficientes para escribir el 1, 2 como algo por este más algo por este. Sí, no es tan feo, pero yo, no sé. Los que me conocen saben que yo para las cuentas no ando muy bien. Entonces, esto va a ser alfa por 3, 5, o sea, 5 entre 13 por 3, 5, más 1 entre 13 por, ¿cómo es el otro? Menos 2, 1. Entonces ahora, si queremos calcular el transformado, ¿decís factorizar el 13? Sí. Así no queda claro, y sacás el 1 sobre 13 para fuera de t. Sí, sí, vamos a hacer eso. Entonces ahora para calcular el transformado de 1 a 2, va a ser como calcular el transformado de estos 5 entre 13 más, no, me olvidé el vector. 5 entre 13, 3, 5, más 1 entre 13, menos 2, 1. Entonces ahora usando linealidad, esto nos va a quedar como 5 entre 13 por t de 3, 5, más 1 entre 13 por t de menos 2, 1. Y ahora usamos que conocemos el transformado de 3, 5 y el transformado de menos 2, 1. El transformado de 3, 5 es 8, 1. O sea que esto va a ser 5 entre 13, 1, más 1 entre 13, y el transformado de menos 2, 1 es, ¿dónde está? Menos 1, menos 5. Y si esto lo ponemos todo en una sola, esto nos va a quedar, vamos a sacar 1 entre 13 para afuera. Y esto va a ser 5 por 8 menos 1. 39. Sí. Y después 5 menos 5, 0. Entonces este de 1, 2 ya lo tenemos.
Entonces, una vez que tenemos el transformado de 1, 2, lo que precisamos es calcular sus coordenadas en la base B, o sea, en esta base de acá. Si lo podemos simplificar, es 13 por 3, ¿no? Además. ¿Ya vieron que yo, para las cuentas? No vamos. Bueno, queda re lindo entonces. Y vamos a calcular las coordenadas en esta base. O sea, ahora que vamos a escribir el 3, 0 como algo por este más algo por este. Buscamos las coordenadas en la base B de t de 1, 2. Entonces, para eso vamos a escribir el vector, el 3, 0, como algo por 1 menos 1, más algo por 1, 1. Esto va a ser alfa por 1 menos 1, más beta por 1, 1. Entonces, esto nos va a quedar que esto es alfa más beta, y después menos alfa más beta. Entonces, si estos dos vectores son iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. Y entonces esto nos va a quedar que alfa más beta es igual a 3, y menos alfa más beta es igual a 0, o sea que alfa es igual a beta. Entonces alfa y beta van a tener que ser iguales a 3 medios. Alfa es igual a beta es igual a 3 medios. ¿Sí? O sea que el 3, 0 lo escribimos como 3 medios por este, más 3 medios por este. O sea que las coordenadas del transformado de 1, 2... Ah, sí, el 1.2. Está. Me hace recuerdo cuando terminemos esto y lo miramos. ¿Cuál es el 1.2? Ahí está, bien. Me hace recuerdo. Entonces ya tenemos las coordenadas del 1, 2. Esto va a ser 3 medios, 3 medios. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para encontrar el transformado de 1, 1. ¿No? Vamos a escribir el 1, 1 como combinación lineal de 3, 5 y de menos 2, 1. Después usamos esa combinación lineal para calcular el transformado, y una vez que tengamos el transformado vamos a buscar sus coordenadas en la base B. Entonces vamos a escribir el 1, 1 como algo por el 3, 5 más algo por el menos 2, 1. Es el 3, 5, ¿no? Sí, 1. Entonces escribimos el 1, 1 como algo por el 3, 5 más algo por menos 2, 1. Esto nos va a quedar 3 alfa menos 2 beta, y acá 5 alfa más beta. Entonces acá nuevamente que estos dos vectores sean iguales, quiere decir que son iguales entrada a entrada. Entonces esto nos va a quedar 3 alfa menos 2 beta igual a 1, y acá 5 alfa más beta igual a 1. Entonces si escribimos la matriz ampliada, esto nos va a quedar 3 menos 2, 1, 5, 1,
1. Entonces acá nuevamente vamos a hacer la fila 1 más 2 por la fila 2, así nos sacamos este de encima y despejamos el alfa. Esto va a ser 5, 1, y acá vamos a hacer la fila 1 más 2 por la fila 2. Esto nos va a quedar 13, 0 y 3. Entonces esto nos queda. Sí, es el mismo sistema, solo que cambia el vectorcito que está acá. Pero la matriz es la misma. Sí. Digo, esta parte de la matriz es la misma, lo que cambia es el término independiente. Sí, sí. Entonces esto nos va a quedar 13 alfa igual a 3, y después 5 alfa más beta igual a 1. Entonces esto nos dice que alfa es igual a 3 entre 13, y después que 15 entre 13 más beta es igual a 1. ¿Por qué sacamos el 1, 1? Porque lo que queremos hacer es calcular los transformados de, digamos, cuando vos querés la matriz asociada de la base A en la base B, lo que tenés que hacer es agarrar los vectores de la base A, calcular sus transformados y después ver sus coordenadas en la base B. Entonces ya lo hicimos para el 1, 2 y ahora hacemos todo lo mismo para el 1, 1. Entonces, beta va a ser 1 menos 15 entre 3. O sea, menos 2 entre 13. Vale. Entonces ahora que tenemos el 1, 1 escrito como algo por el 3, 5 más o menos algo por el menos 2, 1. Ahora vamos a usar que t es una transformación lineal para calcular su transformado. Si queremos t de 1, 1, esto es lo mismo que hacer t de 3 entre 13, 3, 5, menos 2 entre 13, menos 1, menos 2, 1. Y acá usamos que t es lineal, y esto nos va a quedar 3 entre 13, t de 3, 5, menos 2 entre 13, t de menos 2, 1. Y t de 3, 5 es, todavía tengo la letra B por acá. Eso va a ser 3 entre 13, 8, 1. Así, ahora subo. Menos 2 entre 13, menos 1, menos 5. Por acá. Y entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto es 1 entre 13, 3 por 8, 24, y más 2, 26. Y después 3, 13. Y esto también se simplifica, nos queda 2, 1. Ahí está. Entonces, lo que nos estaría faltando es encontrar las coordenadas de este vector, del transformado de 1, 1, en la base B. Ahora queremos
las coordenadas en la base B de t de 1, 1. Entonces para eso vamos a escribir t de 1, 1, que es este vector, como una combinación lineal genérica de la base B, y después despejamos los coeficientes. Entonces queremos escribir el de 2, 1 como algo por 1 menos 1 más algo por 1, 1. Eso nos queda alfa más beta, y acá menos alfa más beta. Profe, ¿me puede repetir ahí qué hizo? Después de hallar el transformado de 1 a 1. Bien. Vos cuando construís la matriz asociada, lo que haces es agarrarlo, bueno, cuando querés t de A en B. Entonces agarramos Sí. los vectores de la base A, que eran, no me acuerdo, ¿no? El 1, 2 y el 1, 1. Entonces uno cuando está trabajando con Hallo el los 1, 1. transformados. Ahí está, allá Claro. es el transformado, y una vez que tenés el transformado, buscas las coordenadas del transformado en la base que está acá. En la otra base. Ahí Ahí. está. Exacto, Bárbaro, agarras todos los gracias, profe. vectores de A, calculas sus transformados y después miras sus coordenadas en esta base. Digo, las coordenadas de los transformados. Perfecto. Y Y eso es lo ahí que vamos queda a la sacar. matriz asociada. Ahí está, tal Ahí cual. está. Gracias. Entonces esto nos va a quedar que alfa más beta es igual a 1 y que menos alfa más beta es igual a 1. A 2, no, esto es 2. Ahí está. Entonces de acá podemos despejar el beta, y podemos decir que beta es 1 más alfa. Entonces si sustituimos en la primera, nos va a quedar que alfa más 1 más alfa es igual a 2, o sea que alfa es un medio. Y después beta nos va a quedar 3 medios. Entonces esto quiere decir que el 2, 1 lo escribimos como 1 medio por 1 menos 1 más 3 medios por 1, 1. O sea que las coordenadas de 2, 1 van a ser 1 medio, 3 medios. Y ahora ya tenemos todo. Tenemos los transformados de los vectores de la base A y las coordenadas de los transformados en la base B. Entonces podemos construir la matriz asociada. La matriz asociada T de la base A en la base B, ¿cómo nos va a quedar? En la primera columna vamos a colgar las coordenadas en la base B del transformado del primer vector de la base A. O sea que vamos a colgar las coordenadas del transformado de 1, 2 en la base B. O sea que vamos a colgar este vectorcito de acá. 3 medios, 3 medios. Lo que pusimos acá son las coordenadas en la base B de t de 1, 2. Ya estamos terminando. Bueno, pues habría que hacer lo mismo para la transformación S, pero está, eso se los dejo a ustedes. Creo que de repente hay alguna cuenta menos, porque vieron que acá cuando hicimos este paso para encontrar las coordenadas, de repente cuando haces el cambio de base, esto lo haces como, bueno, igual hay que hacerlo esto. No sé si es más. De repente hay alguna cuenta menos, o hay alguna cuenta que está hecha un poco más compactamente, digamos, pero al final es lo mismo. No, no, es que tiene como varios pasos que tienes que hacer. No estamos dando mucha vuelta. Después en la segunda columna colgamos las coordenadas del segundo vector, digo, del transformado del segundo vector. O sea que vamos a colgar esto acá.
1 medio, 3 medios. Y esto de acá son las coordenadas en la base B del transformado del segundo vector. Profe, ¿me permite hacerle una pregunta rápido sobre un ejercicio de cambio de base? Ya que estamos con esto. El ejercicio número 8. Se trata de esto mismo, ¿no? El 8, lo busqué. Porque yo lo pensé así. Primero hallar la matriz asociada y bueno, y después despejar, digamos, del teorema de las coordenadas, despejar el vector. Claro, el tema es que en el 8 no tenés una transformación. Tenés... Eso es lo que me complica, no sé si. Ahí está, de repente terminamos este y lo miramos. Bueno, dale. Gracias, profe. Que ya estamos casi. Entonces, bueno, después de todo este tema, tenemos la matriz asociada a T de la base A en la base B. Entonces, sí, digamos que subo el PDF de esto y el video también. Entonces, lo que nos pedían en la letra era encontrar la matriz asociada de T más S. Entonces, lo que habría que hacer es lo mismo que hicimos ahora para T, hacerlo para S. Que de repente queda un poco más amigable porque acá está la canónica. Está 1, 0 y 0, 1. Entonces las cuentas van a ser un poco más tranquilas. Pero habría que hacer lo mismo, encontrar la matriz asociada a T, a S, perdón, de la base A en la base T. Y después la matriz asociada a la suma, si queremos, T más S de la base A en la base B. Esto va a ser la matriz asociada a T de A en B más la matriz asociada a S de A en B. Está, podemos hacer eso. Que acá que de repente queda engañoso que es más rápido porque tenés la base canónica. Pero entonces vamos a hacer lo que hicimos para S, pero con el cambio base. Entonces voy a escribir acá la información de S, así no tengo que estar subiendo y bajando. Esto está dado por S de 1, 0 es 1, 1, y después S de 0, 1 es 0, 1. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la matriz asociada a S de la base canónica en la base canónica. ¿Sí? Buscamos S de la canónica en la canónica. La base canónica en R2 es 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar los vectores de la base canónica, calcular el transformado, y después ver las coordenadas de los transformados en la base canónica, otra vez. Entonces, primero, T de 1, 0, esto es 1, 1. Entonces las coordenadas de este vector en la base canónica, ¿cómo van a quedar? 1, 1. 1, 1, está. Y después hacemos lo mismo para T de 0, 1. Y T de 0, 1 es 0, 1. Entonces las coordenadas en la base canónica del transformado de 0, 1 van a ser 0, 1, ¿no? Porque cuando estamos en la base canónica, un vector y su transformado es lo mismo. Entonces ahora ya tenemos todo para escribir la matriz asociada a S de la canónica en la canónica. Entonces, esto va a ser, en la primera columna colgamos las coordenadas del transformado del primer vector de la base canónica. O sea que vamos a colgar esto de acá. 1, 1. Y después en la segunda columna colgamos las coordenadas del transformado del segundo vector de la base canónica. O sea, colgamos esto acá. 0, 1.
Después, lo que realmente nos interesa es la matriz asociada S de la base A en la base B. Entonces acá es que tenemos que hacer un cambio de base, porque tenemos esta matriz asociada, pero nos interesa esta. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a tener las matrices de cambio de base, acá, después la matriz asociada a S, y después la otra matriz de cambio de base. Y acá las bases, ¿cómo van a ser? Acá tenemos la base B, entonces acá vamos a poner la base B. Acá tenemos la base A, así que acá vamos a poner la base A. Y después, la matriz asociada que conocemos es la matriz asociada de la canónica en la canónica. Así que acá vamos a poner canónica, canónica. Y para que este producto tenga sentido, si acá está la base canónica, acá también tiene que estar la base canónica. Y si acá está la base canónica, acá también tiene que estar la base canónica. Sí, entonces lo que precisamos encontrar ahora son estas dos matrices de cambio de base. La que nos permite pasar de la base A en la base canónica y la que nos permite pasar de la base canónica en la base B. Entonces vamos a buscar primero, no sé cuál les parece más fácil, o cuál quieren mirar primero. La que va de A a la base canónica, porque la otra es hallando la inversa. Ah, y tengan cuidado que acá son distintas bases, es la base A y la base B. Entonces ahí no van a ser... Entonces, no va a ser inversa, va a ser otra. Sí. Ahí está. Es la inversa cuando intervienen las mismas bases, pero si tienen bases distintas, ahí ya no es la inversa. Ahí está, la de la derecha, que es el cambio de base de A en C, es colgar los vectores de A. Exacto, porque ¿cómo hacemos? Agarramos los vectores de A, calculamos el transformado, que el transformado es el mismo vector, porque la transformación es la identidad, y después miramos sus coordenadas en la base canónica. Pero cuando estamos en la base canónica, un vector y sus coordenadas son lo mismo. Entonces, por ejemplo, agarramos el 1, 2, le aplicamos la identidad, nos da el 1, 2, y después miramos las coordenadas de 1, 2 en la base canónica. Pero las coordenadas de 1, 2 en la base canónica va a ser el vector 1, 2. O sea que acá lo que colgamos es 1, 2. Y después lo mismo con el 1, 1. Agarramos el 1, 1, le aplicamos la identidad, nos da el 1, 1, y después miramos sus coordenadas en la base canónica. Pero cuando está en la base canónica, un vector, sus coordenadas es lo mismo. Así que al final lo que colgamos acá es 1, 1. Entonces esta matriz ya nos quedó. Entonces ahora vamos a buscar la matriz de cambio de base de la canónica en B. Sacar el cambio de base de la base canónica en la base B. Entonces acá, ¿qué pasa? Lo que queremos hacer es agarrar los vectores de la base canónica y ver sus coordenadas en la base B. Entonces, por ejemplo, primero queremos escribir o lo pensamos así. Agarramos el primer vector de la base canónica, que es 1, 0, le aplicamos la identidad, nos da el 1, 0. Y ahora queremos las coordenadas en la base B del transformado de 1, 0, que es 1, 0. ¿Sí? Entonces para eso queremos escribir el 1, 0 como algo por el primer vector de la base B más algo por el segundo. Entonces nos va a quedar algo por el 1 menos 1 más algo por el 1, 1. Y esto nos va a dar alfa más beta, y después menos alfa más beta. Y un medio, ahí está. Entonces, un medio más un medio te da 1, y después menos un medio más un medio da 0. Perfecto. Esto nos queda un medio, un medio. Y podemos hacer lo mismo para el segundo vector de la base canónica. Hacemos la identidad de 0, 1, esto nos va a dar 0, 1, y después calculamos sus coordenadas en la base B. Queremos escribir 0, 1 como algo por 1 menos 1, más algo por 1 más 1.
Esto va a ser alfa más beta y menos alfa más beta. Y esto es... menos un medio. Esta cosa es menos un medio, más un medio te da 0, y después menos un medio, más un medio, sí. Entonces esto va a ser menos un medio. Entonces acá tenemos todo lo que precisamos para esta matriz de cambio base. Entonces en la primera columna vamos a escribir las coordenadas del primer vector de la base C en la base B, o sea, este vector de acá. Un medio. Y después, en la segunda columna, vamos a colgar las coordenadas del segundo vector de la base canónica en la base B. O sea que vamos a colgar este vector de acá. Menos un medio. Entonces ahora ya tenemos la matriz asociada a S de la canónica en la canónica y después las dos matrices de cambio base. Así que ahora podemos calcular esta de acá haciendo este producto. Esto lo borro. Entonces, S de la base A en la base B, dijimos que era el cambio de base de la canónica en B por la matriz asociada a S de la base canónica en la base canónica por el cambio de base de A en la canónica. Entonces, ¿ahora qué es todo esto? El cambio de base de la canónica en B, ¿dónde está? Acá, es un medio, menos un medio. Después, la matriz asociada a S de la canónica en la canónica es 1, 1, 0, 1. Y después el cambio de base de A en la canónica es 1, 2, 1, 1. Entonces ahora hacemos este producto acá. De repente sacamos un medio para afuera, y esto nos queda 1, menos 1, 1, 1. Y ahora vamos a hacer el producto de esta con esta. Entonces cuando hacemos esta fila por esta columna, eso nos da 1 por 1 más 0 por 2, que va a ser 1. Después esta fila por esta columna, eso nos va a dar 1. Después esta fila por esta columna va a ser 1 por 1 más 1 por 2, 3. Y después esta fila por esta va a ser 1 más 1, 2. Y ahora sí hacemos esta matriz por esta. Entonces esto nos va a quedar esta fila por esta columna, eso va a ser 1 menos 3, menos 2. Después esta fila por esta columna, eso va a ser 1 menos 2, menos 1. Después esta fila por esta, 4. Y esta fila por esta columna, 3. O sea que al final esto nos va a quedar menos 1, menos un medio, 2 y 3 medios. Y ahí sacamos la matriz asociada a S de la base A en la base B. A la asociada a T, sí. Ya no sé. Acá. Y ahora sumamos. Ahí está. Si queremos la matriz asociada a T más S de la base A en la base B, esto va a ser la asociada a T de A en B más la asociada a S
de A en B. Entonces la asociada T, ¿dónde está? Sí, 3 medios, 3 medios, 1 medio, 3 medios. Y la asociada S, menos 1, 2, menos 1 medio, 3 medios. Ahí está, y ahora sumamos. Esto va a ser 3 medios menos 1, 1 medio. 1 medio menos 1 medio, 0. 3 medios más 2, eso sería 7 medios, creo. Y después 3 medios más 3 medios da 6 medios, 3. Y después, para la otra que nos pedían, que era 3 por t, 3t de A en B, esto va a ser 3 por la matriz asociada t de A en B. O sea, 3 por 3 medios, 3 medios, 1 medio y 3 medios. Y esto nos va a quedar 9 medios, 3 medios, 9 medios, 9 medios. Sí, ¿preguntas hasta acá? ¿Te dio al revés? De repente el orden de algún vector, los signos. Esto de al revés. No los colgué al revés, ¿no? No, 1 medio, 1, 1 y 1, 2. No sé, fíjate bien que los hayas colgado en el orden que son. Está. Mata, bien. Pero de repente es algo así del orden o alguna cuenta. Porque te queda raro que te dije justo al revés. Bien, entonces ahora vamos a hacer, me habían dicho el 1.2, ¿no? Ahí está, bien. ¿Alguna pregunta de este antes de pasar al siguiente? Mientras voy copiando la letra. Este es el ejercicio 1. Entonces, acá que les dicen, tienen 4 vectores de R4, no, 3 vectores de R4, perdón,
Y nos preguntan si existe alguna transformación lineal que vaya de R2 en R4, tal que estos tres vectores estén contenidos en la imagen. ¿Qué les parece? Bien, ¿cuál es el problema? Que por el teorema de las dimensiones, la dimensión de la imagen tiene que ser menor o igual a 2. Ahí está. Estos tres de acá son linealmente independientes. Entonces el espacio que van a generar estos tres va a tener dimensión 3. Pero si aplicamos el teorema de las dimensiones, vamos a tener que la dimensión del espacio de salida, que es R2, va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces R2 tiene dimensión 2. Entonces, en el mejor de los casos, donde el núcleo sea 0, la dimensión de la imagen va a ser 2. O sea que la dimensión de la imagen de T es menor o igual que 2. O sea, la imagen de T puede tener dimensión 0, o sea que la transformación será transformación nula, dimensión 1 o dimensión 2, que es lo máximo. Dimensión 2 no puede pasar. El tema es que estos tres vectores son LI. Entonces el espacio que generan esos tres, pero el espacio generado por x1, x2 y x3 por x1, x2 y x3 tiene dimensión 3. Entonces el espacio generado por estos tres nunca va a poder ser un subespacio de la imagen, porque la imagen tiene a lo más dimensión 2, y el generado por estos tres tiene dimensión 3. El 3, bien. Esta notación es como conjunto. Acá están diciendo que estos tres vectores están contenidos en la imagen. Esto así con esos corchetes es el conjunto, y si lo miran con los corchetes rectos, ahí es el espacio generado. No, pero como estamos estamos con espacios vectoriales, que vos tengas estos tres vectores contenidos en la imagen, quiere decir que el espacio generado por estos tres también está contenido en la imagen. Claro, vos tenés que el espacio generado, vamos a escribirlo así. Vos tenés que la dimensión del espacio generado, ahora le pongo corchetes rectos para decir espacio generado. Lo dije, C3 parece cualquiera. Esto es 3, ahí está, justamente por lo que están diciendo en el chat, porque son tres vectores que son linealmente independientes. Entonces el espacio que generan va a ser de dimensión 3. Claro, tenés tres vectores en R4 que son linealmente independientes. O sea que si agarras el conjunto por estos, que está formado por estos tres vectores, va a ser una base del espacio generado. Sí. Ahí está, tal cual. Sería como un plano en R4. Lo que no sé ni idea qué pinta tiene eso, pero ahí está, es la misma idea. Sí. Y espera que hay una punta por acá. Ahí está, si no fueran LI y este fuera combinacional de estos dos, entonces, y estos dos sí son LI, entonces ahí tendrías que el espacio generado por estos tres vectores tiene dimensión 2, no dimensión 3.
Y ahí no tenés problema, sí puede existir una transformación. Sí. Porque estás mandando R2 en algo que tiene dimensión 2, entonces está perfecto. Y me dijeron hacer la parte 3 de este, ¿no? Así es en el caso de que estos tres fueran LD. La respuesta es que no existe una T de R2 en R4 tal que estos tres están en la imagen. Porque hay un problema de dimensión. Porque cuando vos tenés una transformación que sale de R2, la imagen, lo mayor que puede tener la dimensión, la mayor dimensión que puede tener la imagen es 2. Porque salís de R2, entonces la imagen a lo más va a tener dimensión 2. Pero acá estos tres vectores son realmente independientes. Entonces, para que estos tres estén contenidos en la imagen tendría que tener por lo menos dimensión 3. Pero eso no puede pasar. En cambio, si estos tres de acá fueran LD, entonces la dimensión del espacio generado por estos tres sería 2 o 1. Entonces ahí sí no habría problema. Podría existir una transformación que va de R2 en R4, tal que estos tres vectores estén contenidos en la imagen. Entonces, en conclusión, no existe el T. El 4, bien. El 17, ¿cuál es el 17? Y el 4. Me parece que el 17 está en las soluciones escritas que vamos a publicar. Si no me equivoco. Sí, sí, ahora hacemos el 1.3. Sí, sí. Entonces, este 1.3, ¿qué dice? Tenemos el subespacio S, que es de acá, después el subespacio U, que es de acá, y nos preguntamos si es que puede existir algún isomorfismo de R4 en R4, tal que TDS sea U. ¿Qué les parece? Vamos a mirar las dimensiones primero. La dimensión de S, ¿cuál es? 3, ahí está. Lo que podemos argumentar es, por ejemplo, que hay tres variables que están libres. I, Z y T están libres, pueden variar cualquier cosa. Y una vez que tenemos un valor para esas tres, ahí X queda fijo. Entonces, el tener tres variables libres, lo que nos dice es que tiene dimensión 3. Y después la dimensión de U, ¿cuánto va a ser? 2, ahí está, porque tenés I libre, por ejemplo, y T libre, y después los otros dos dependen del valor de I y el valor de T. Entonces, tener dos variables libres quiere decir dimensión 2. Creo que las soluciones, creo que las van a subir el viernes, o... Creo que sí. ¿El viernes o en el fin de semana?
A lo del argumento es si con cuántas variables libres hay. Vamos a mirarlo bien. Isomorfismo es una transformación lineal que es inyectiva y sobreyectiva, o sea, biyectiva. Entonces vamos a mirarlo con un poco más de cuidado. Que X más Y. Vamos a buscar una base. Así nos convencemos que esto tiene dimensión 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un X y Z cualquiera que esté en S, X y Z, perdón, que está en S. Entonces, si está en S, quiere decir que verifica esta condición de acá. O sea que X más Y más Z más T es igual a 0. Y de esta condición podemos despejar alguna. Por ejemplo, X va a ser menos Y menos Z menos T. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si un X y Z, si X y Z T está en S, entonces X y ZT va a ser menos Y menos Z menos T y ZT. Ahí está, y acá lo separas todo. Por un lado pones todo lo que tiene Y, por un lado todo lo que tiene Z, y por otro lado todo lo que tiene T. Entonces esto va a ser Y menos 1, 1, 0, 0. Después más Z menos 1, 0, 1, 0. Y después más T menos 1, 0, 0, 1. Entonces estos tres vectores generan S, porque dijimos que agarramos un vector cualquiera que está en S y lo escribimos como combinacional de estos tres. Y además son LI. Entonces estos tres forman una base. Entonces tenés una base con tres vectores, dimensión 3. Y esto es un poco lo que hablábamos de que tenés I, Z y T libres. Vieron que acá podemos poner cualquier valor para I, cualquier valor para Z y cualquier valor para T. No hay ninguna restricción. Pero una vez que sabes cuánto valen, el valor de X, digamos que es lo que está acá, o lo que está acá mejor dicho, ahí te queda fijo. Entonces tenés tres libres y después la otra te queda fija con respecto a los otros. ¿Sí? Entonces la dimensión de S es 3. Están por el 4, dicen. El 4 les habla de ortonormal. Está, ortonormal quiere decir que todos los vectores de la base tienen norma 1 y son ortogonales 2 a 2. O sea, se agarran dos vectores de la base y hacen un producto interno, les da 0. A no ser que sea el mismo vector dos veces. Y ahí les va a dar 1. Sí, esperen un rato, vamos a ir con calma, terminamos este y miramos el 4. Entonces, al final ya vimos que S tiene dimensión 3, y después que U tiene dimensión 2, si lo quieren hacer con una base es bien parecido a lo que hicimos recién. Pueden escribir X en función de Y, después Z en función de T, y hacer la misma cuenta que hicimos acá. Entonces tenemos que S tiene dimensión 3, U tiene dimensión 2. Entonces tenemos que la dimensión de S es 3 y la dimensión de U es 2. Y la pregunta es que si puede existir algún isomorfismo de R4 en R4 tal que T de S sea U. ¿Qué les parece?
Lo que estaría pasando es que estamos mandando un espacio que tiene dimensión 3 en un espacio que tiene dimensión 2. Entonces, ahí está, sí o sí va a tener que aparecer un núcleo ahí. Al vos mandar dimensión 3 en dimensión 2, estás perdiendo una dimensión, y quiere decir que esa dimensión la estás mandando al 0. Sobreyetiva puede ser, porque vos tenés dimensión 3, que la mandás, decís la T toda, sí. Claro, no va a ser ni sobreyectiva ni inyectiva. Está pensando tipo, digamos, vos podés mandar S en todo U, pero no te va a quedar inyectiva. Entonces, al vos mandar S en U, estás haciendo aparecer un núcleo. O sea que esta T va a tener un núcleo y por lo tanto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no puede ser un isomorfismo. ¿Sí? ¿Lo escribimos un poco? ¿O... Bien. Vamos a pensar así. Vamos a pensar T restricta S que va de S en R4. ¿Sí? Esto es, agarro la transformación T, pero solo me interesa saliendo de S. O sea, no la miro en todo R4, la miro solamente en S. Entonces vamos a aplicar el teorema de las dimensiones a esto. Esto quiere decir que la dimensión del espacio de salida va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, esto de acá tiene dimensión 3. Y acá vamos a poner tal que TDS sea U. O sea que la imagen es U. O sea que acá estaremos diciendo que esto de acá es igual a la dimensión de U y esto es igual a 2. Entonces, ¿acá qué pasa? Tenemos la dimensión de S, que es 3, la dimensión de la imagen, que es 2, entonces sí o sí tiene que haber un núcleo. Esto implica que la dimensión del núcleo de T restricto a S es 1. Y si la dimensión del núcleo de T restricto a S es 1, la dimensión del núcleo de T tiene que ser por lo menos 1. El núcleo de T es mayor o igual que 1. Y si la dimensión del núcleo es mayor o igual que 1, eso quiere decir que T no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no puede ser un isomorfismo. Entonces T no puede ser un iso. ¿Sí? Isomorfismo. Una pregunta, ¿qué cambia entre esos dos núcleos? Cambio entre este y este, que acá estás mirando la transformación T solamente en S, y acá la miras en todo R4. Entonces, en principio, podría aparecerte más núcleo. Solo que este de acá está contenido en este, pero no necesariamente son iguales. De repente, cuando pasas a mirar T de S a R4, hay más vectores que te van a parar al 0. Claro, gracias. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito, lo que hicimos fue pensarlo por absurdo. Dijimos, supongo que sí existe un isomorfismo de R4 en R4 que manda S en U. Entonces nos consideramos la transformación que es agarrar T y restringirla a S. O sea que en vez de mirarla saliendo de R4, la miramos saliendo de S. Entonces tenemos esta transformación restricta a S, tal que la imagen es U. Entonces si aplicamos el teorema de las dimensiones, ¿qué pasa? Tenemos que la dimensión del espacio de salida es 3, la dimensión de la imagen es 2, por lo tanto el núcleo tiene dimensión 1. Pero el núcleo de T restricto a S está contenido en el núcleo de T, por lo que decíamos recién. Al pasar de la restricción a toda la transformación, de repente aparecen más vectores que van a parar al 0. Entonces tenemos que el núcleo de T tiene dimensión por lo menos 1, pero eso quiere decir que no es inyectiva. Entonces no es un isomorfismo. Y ahí está el absurdo. ¿Sí? ¿Queda claro?
Y en la parte B, ¿qué pasa en la parte B? Ahí está, parecido. La parte B nos dice si existe una transformación lineal de R4 en R4, tal que el núcleo sea S y la imagen sea U. A ver qué pasa con eso. Entonces tenemos T de R4 en R4, tal que el núcleo de T sea S y la imagen de T sea U. Ahí está, entonces acá aplicamos primeras dimensiones. Entonces, la dimensión del espacio de salida, que es R4, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, ¿ahora qué pasa? R4 tiene dimensión 4. Después, el núcleo de T, si es S, tiene dimensión 3, ¿era, no? Sí. Y después, si la imagen es U, entonces va a tener dimensión 2. Está, pero acá nos daría que 4 es igual a 5. Y tal, no puede ser. Absurdo. ¿Preguntas hasta acá? Hay una en el chat, profe. La base canónica de los polinomios de grado 2. ¿Por alguna ejercicio en particular? Está igual, da lo mismo, pero... Ah, está. Claro, si vos tenés los polinomios de grado 2, entonces la base canónica va a ser, a veces hay gente que lo escribe en orden distinto, pero yo qué sé, sería 1, x y x cuadrado. Que a veces se escribe x cuadrado, x1, pero son estos factores. Profe, no sé si me podría explicar un poquito el 8, de qué se trata más o menos. El 8. Ah, sí. Me habías dicho y me olvidé. Bien. No pasa nada. Lo que me entrevera a mí, en realidad, es cuando piden las coordenadas de la base A de B, pero yo no sé la transformación lineal por eso. Ah, Solo es que pensaba primero, ¿cómo? es un B genérico, digamos, un B cualquiera de R3. Ahora lo miramos. Sí. O sea, X y Z. Sí, Mm, entonces vos tenés estas dos bases y querés agarrar un vector cualquiera de R3 y ver cuáles son sus coordenadas en la base A. Suponer que vos tenés B, que es X y Z en la R3. Y querés las coordenadas en la base A de B. Entonces, para hacer esto, lo que tenés que hacer es escribir el vector B como combinación lineal de la base A. O sea, querés escribir el X y Z como algo por 1, 1, 0, más algo por 1, 0, 1, más algo gamma por 0, 1, 1. Y estos tres coeficientes que están acá van a ser las coordenadas. O sea, las coordenadas van a ser alfa, beta, gamma. ¿Sí? Y queda tipo así, genérico. Solamente. Queda genérico, ahí está. Ahí está. O sea, en esta Gracias. primera parte no interviene ninguna transformación todavía. Después en la 2 ahí ya tenés la entidad. Pero en esta parte
No, simplemente querés agarrar un vector cualquiera genérico de R3 y ver cómo lo escribís como combinación lineal de la base A. Bárbaro, perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Ahí te quedaría igual las coordenadas en la base B, solamente que alfa, beta y gamma tomarían otros valores, ¿no? Si fueran números, digo. Ahí está, claro, el procedimiento sería el mismo, solo que te quedan distintos los coeficientes. Ahí está, pero digamos lo que planteas es lo mismo. Está, gracias. Bien, bien. Voy a cerrar el chat, ¿qué dice? No, está bien. Cuando plantean esto, lo que obtienen son las coordenadas de un vector cualquiera de R3. ¿Sí? Por ahora no hay ninguna transformación. Sí, ahora hacemos el 4. En realidad tus incógnitas van a ser alfa, beta y gamma, que son las coordenadas del vector. O sea, en este sistema las incógnitas son alfa, beta y gamma. El x y z son genéricos, pero están fijos, digamos. El x y z te dan un vector cualquiera de R3, pero son números que están, los podés pensar como fijos. Tus incógnitas son alfa, beta y gamma. Entonces voy copiando la letra del 4. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos un vector U0 en R3 que está fijo y que tiene norma 1, y después definimos esta transformación lineal, que es hacer el producto interno con U0 y después el producto escalar con U0 y después multiplicar por U0. Y queremos la matriz asociada a T de la base B en la base B, donde B es una base ortonormal que incluye el vector U0. Bien. Entonces, esa base ortonormal incluye U0, así que lo ponemos primero, y después, como es una base de R3, va a tener que tener 3 vectores, así que le podemos poner U0, U1 y U2. Y esta es una base ortonormal de R3. Entonces, que sea ortonormal, ¿qué quiere decir? Primero, que todos los vectores tienen norma 1. O sea, que la norma de U0 es igual a la norma de U1, que es igual a la norma de U2. Todos tienen norma 1. Y además, si ustedes hacen el producto escalar de U0 con U1, les tiene que dar 0. O sea, U0 con U1, esto es un factor 0. U0 con U1, esto da 0. U0 con U2 también da 0. Y U1 con U2 da 0. Todo esto de acá es lo que quiere decir que la base sea ortonormal. Todos los vectores tienen norma 1, y además si hacen un producto interno de dos vectores que no son el mismo, les va a dar 0. ¿Sí? Entonces,
queremos encontrar la matriz asociada a T de esta base en esta base. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los transformados de cada uno de estos y después ver sus coordenadas en la base B. Entonces la transformación T es, acá, T de B es hacer el producto escalar de B con U0 y después multiplicar por U0. Entonces vamos a calcular el transformado de cada uno de estos y vamos a ver sus coordenadas en la base B. Entonces primero, T de U0, ¿qué nos va a dar? Esto va a ser el producto escalar de U0 con U0 y esto lo multiplicamos por U0. Y el producto escalar de U0 con U0, de U0 con U0, ¿cuánto da? 1, ahí está, porque cuando es el producto escalar de un vector con sí mismo, les da la norma al cuadrado. Entonces, si U tiene norma 1, entonces este producto interno de acá, esto les va a dar 1. Esto de acá es igual a 1. Así que esto es U0. Entonces, las coordenadas en la base B del transformado de U0, ¿cuáles van a ser? Uno, 0, 0, ahí está. Porque la forma de escribir U0 es hacer 1 por este, más 0 por este, más 0 por este. Así que esto va a ser 1, 0, 0. Ahora vamos a calcular el transformado de U1. Esto va a ser el producto escalar de U1 con U0 por U0. Pero ¿esto cuánto nos va a dar? Va a dar 0. Ahí está, porque este producto escalar de acá es 0. Esto acá es 0. O sea que esto nos va a dar el vector nulo. Entonces, las coordenadas en la base B de el transformado de U1, ¿qué nos van a dar? Y el vector nulo. El vector 0, 0, nulo. 0. Ahí está. Y después el que nos falta es el transformado de U2. Y acá vamos a tener el producto escalar de U2 con U0 por U0. ¿Y esto cuánto nos da? 0. Ahí está, porque este producto escalar es 0. Uy, ¿qué hice? Esto da 0. Entonces esto nos da el vector nulo y por lo tanto las coordenadas en la base B del transformado de U2 son 0, 0, 0. Entonces acá calculamos los transformados de los vectores de la base B y sus coordenadas en la base B. Entonces ahora para tener la matriz asociada de B en B, lo que hacemos es colgar las coordenadas. Entonces en la primera columna colgamos las coordenadas del transformado de U0, o sea, colgamos 1, 0, 0. Y después en la segunda columna colgamos las coordenadas del transformado de U1, o sea, este vector de acá. 0, 0, 0. Y después en la última columna colgamos las coordenadas del transformado de U0, de U2, perdón, o sea, este de acá. 0, 0, 0. Y ahí tenemos la matriz asociada. Profe, hay un comentario en el chat. Las coordenadas de U0, bien. Ok, subo para acá. Entonces lo que hicimos fue, agarramos el vector U0, calculamos su transformado, que nos da U0 nuevamente, porque es hacer el producto escalar de U0 con U0, y este producto escalar, el U0 con U0, es igual a la norma de U0 al cuadrado. Y esto nos da 1, porque U0 tiene norma 1. Entonces el transformado de U0 es 1 por U0, o sea que es U0, y después querés las coordenadas del transformado en la base B. Pero la base B es esta. Y la única forma que vos tenés de escribir el vector U0 como combinación lineal de estos tres vectores es hacer 1 por este, más 0 por este, más 0 por este. Y esos coeficientes, 1, 0, 0, son las coordenadas.
Ahí está, entonces las coordenadas del transformado de U0 nos quedaron estas de acá, 1, 0, 0. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bien, no sé si nos da como para hacer la parte B o la parte 2. Ahí está, en la segunda es de la canónica en la canónica, sí. O... sí, de la canónica en la canónica. No sé si quieren hacerlo o... no. Está, vamos a hacerlo. Entonces, en la parte 2 queremos T de la canónica en la canónica. La canónica, que acá como es la canónica de R3, va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el transformado de estos tres vectores y ver las coordenadas en la base canónica. Entonces creo que nos va a servir escribir cómo son las entradas de U0. Entonces vamos a escribir U0 como ABC. Entonces, ahora sí vamos a calcular los transformados. Entonces, T de B es el producto escalar de B con U0 por U0. Entonces, vamos a calcular T de 1, 0, 0. Esto va a ser el producto escalar de U de 1, 0, 0 con U0, que es ABC, por U0, que es ABC. Entonces, este producto escalar, ¿qué nos va a dar? ¿Se acuerdan que el producto escalar lo hacíamos coeficiente a coeficiente? Ahí está. Entonces va a ser 1 por A más 0 por B más 0 por C. Así que esto nos va a quedar A por ABC. O sea, A cuadrado AB AC. O sea que las coordenadas en la base canónica del transformado de 1, 0, 0 van a ser este vector de acá. Las coordenadas en la base canónica de T de 1, 0, 0 van a ser A cuadrado AB AC. Entonces vamos a calcular el transformado de 0, 1, 0. Esto va a ser el producto escalar de 0, 1, 0 con ABC por ABC. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Este producto escalar nos va a dar B, ¿no? Va a ser 0 por A más 1 por B más 0 por C. Esto va a ser B por ABC. Y esto es AB, B cuadrado y CB. Entonces las coordenadas en la base canónica del transformado de 0, 1, 0 van a ser este vectorcito de acá. Las coordenadas en la canónica de T de 0, 1, 0 van a ser AB, B cuadrado, CB. Y después el último que nos falta es el transformado de 0, 0, 1. Entonces esto va a ser el producto escalar de 0, 0, 1 con ABC por ABC. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Este producto escalar nos va a dar C, porque es 0 por A más 0 por B más 1 por C. Esto va a ser C por ABC, y esto es
C por A, escribirlo A por C, B por C y C cuadrado. Entonces, las coordenadas en la base canónica del transformado de 0, 0, 1 nos van a dar AC, BC y C cuadrado. Entonces ya calculamos los transformados de los tres vectores de la base canónica y tenemos las coordenadas en la base canónica. Entonces ahora para construir la matriz asociada lo que vamos a hacer es colgarlos. Entonces en la primera columna vamos a colgar las coordenadas del transformado de 1, 0, 0, o sea, este vector de acá. A cuadrado, AB, AC. Después en la segunda columna vamos a colgar las coordenadas del transformado de 0, 1, 0, o sea, este vector. AB, B cuadrado, CB. Y después en la tercera columna vamos a colgar las coordenadas del transformado del tercer vector de la base canónica, o sea, este vector de acá. AC, BC, C cuadrado. Profe, quedó tipo simétrica, Quedó, sí, pero casualidad. sí, quedó simétrica. Lo que está acá es... Sí. Estoy pensando si tiene algún... Eh, bien, ¿preguntas hasta acá? No. Bueno, entonces, creo que dejamos por acá, y... ¿Qué dejé grabar?